sepa, yo sé que Michelle es una abanderada de ese tema, entonces me gustaría que tú nos abundaras un poquito de esa importancia, ¿no? Tanto de las normativas urbanas como del papel de gestión municipal, ¿no? La gestión pública, porque no es solamente tener normativas excelentes, sino es ver que realmente se apliquen y que se entienda ese espíritu de la norma, como tú siempre dices. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos, a la familia de Cemento Cibao y también pues al público que tenemos casa llena. El tema de la planificación y de las normativas es sumamente importante, fundamental en una ciudad que quiera alcanzar los parámetros de desarrollo sostenible. Lo hablábamos con Daritza antes de entrar. Y entender que el desarrollo sostenible tiene 3 pilares, porque muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, la balanza se inclina, digamos, por el tema del medio ambiente. Pero en realidad hay 3 pilares fundamentales que deben estar en equilibrio para poder obtener ese desarrollo sostenible, que son el económico, lo social y lo medioambiental. Entonces, si nosotros pensamos que actualmente el 50% de la población mundial vive en ciudades y la proyección de la ONU es que para el año 2025 ese por ciento llegue al 70%. Si nosotros esos datos los comparamos con República Dominicana y vemos que para 1926 teníamos una población urbana de un 16%. 100 años después, en el censo del 2010, ya estábamos cerca del 75% y actualmente las proyecciones hablan de que andamos más de un 80%. Y eso tenemos que verlo en el contexto de que el recurso territorio es finito. Muchas veces nosotros pensamos que la ciudad puede seguir creciendo, era lo que decía Yuyo. Es decir, el tema de que la ciudad se desparrame no es ni sostenible ni sustentable en el tiempo. Entonces, con ese marco, digamos, si pensamos que ahora mismo la República Dominicana tiene un marco recién estrenado, la ley 368 del año pasado de ordenamiento territorial, pues digamos que es un panorama promisorio, ¿verdad? En el que ya tenemos un marco legal establecido, que además de ser un marco legal, dicta algunos instrumentos, como el ITSU, por ejemplo, que es el instrumento de delimitación del suelo, donde ya nosotros podemos decir lo que tú decías, no estamos comiendo el suelo agrícola. Entonces ya con ese instrumento, nosotros desde cada municipio, desde cada ciudad, podemos decir hasta aquí debe llegar la ciudad. Entonces en ese aspecto, digamos, entiendo que tenemos esperanza, que hay un futuro promisorio, pero nosotros no hacemos nada, ¿sí?, con esas normativas y con esa planificación si no la gestionamos. Si nuestras ciudades tienen una planificación perfecta, si logramos llegar a eso, pero no se gestiona, tenemos mucha tarea pendiente a ese respecto, lo hablábamos con Daritza también. Aquí en Santiago tienen excelentes planes y demás, pero el tema de la gestión sigue siendo una tarea pendiente. Y si lo vemos un espectro un poquito más amplio, que lo mencionaron Antonio y lo mencionó Yuyo también, es la responsabilidad y el rol que nosotros como arquitectos, desarrolladores e ingenieros tenemos sobre la ciudad. Es decir, generalmente uno cree que esto de ciudades sostenibles, de desarrollo sostenibles, son tareas, digamos, del gobierno central o del gobierno local. Pero nosotros, cada uno desde nuestra posición, como decía Antonio, tenemos una responsabilidad muy grande y es un tema también de conciencia y de la misma educación que mencionaba Antonio. Y termino poniendo 3 ejemplos para esa teoría, digamos, poderla aterrizar un poquito y aprovecho a los panelistas que tenemos aquí para mencionar de ellos, de cada uno, brevemente un proyecto que creo que aporta en ese sentido de sostenibilidad. En el caso de Eduardo, por ejemplo, el proyecto de Rialto, que es relativamente nuevo, tiene una implantación urbana buenísima, donde él integra
el verde y produce una entrada digna al peatón. O sea, ¿cuántos proyectos nosotros tenemos que el peatón tiene que atravesar un estacionamiento para poder llegar a la edificación? Sin embargo, este es un ejemplo de que perfectamente, y es un tema de diseño, y al final, acuérdense que hablábamos al principio, la sostenibilidad tiene 3 pilares: económico, social y medioambiental. Eso no es solamente bonito, eso no es solamente agradable, eso tiene una recompensa, que lo hablábamos después, económica. Mi propiedad se valoriza cuando yo hago algo de calidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Yuyo, muy interesante, sus últimos proyectos residenciales, él ha integrado el tema mixto. Entonces, en el primer nivel, él incluye locales comerciales. Entonces, resulta muy interesante, ¿por qué? Porque eso dinamiza la economía de ese microsector, dinamiza la socialización, fíjense cómo vamos con los mismos elementos de nuevo, y aprovecha también el peatón para caminar, porque si yo tengo abajo de mi casa una cafetería, si tengo abajo de mi casa un sitio donde voy a comprar algo, no es verdad que voy a venir en un carro, no es verdad que a media cuadra voy a venir. Entonces eso genera toda una dinámica que es un aporte a una ciudad más sostenible. Y en el caso, por ejemplo, de Antonio, un edificio que ya tiene unos añitos, pero que es también muy agradable y un aporte a la ciudad de Santo Domingo, el edificio 1057, que está en una de las avenidas más importantes de Santo Domingo, en la Lincoln, además de ofrecer una plaza a través de la cual el peatón puede tener una entrada digna, se agrupan la entrada y la salida vehicular, con lo cual el espacio del peatón es más grande. Entonces son pequeñas, digamos, acciones que desde la arquitectura, ¿verdad?, pueden contribuir a ser una mejor ciudad. Excelente.